Había señales que podían ignorarse y otras que se convertían en un golpe seco contra la conciencia humana. Durante décadas, los astrónomos habían explorado los confines del sistema solar esperando encontrar patrones, trayectorias predecibles, matemáticas puras. Pero lo que ocurrió a finales del año pasado rompió con todo eso, porque el objeto que apareció no era simplemente otro visitante interestelar. Era algo más. Un cuerpo silencioso, enigmático y errático que parecía observarnos con un comportamiento imposible de clasificar. Su nombre, 3/Atlas. La tercera visitante interestelar confirmada por la humanidad. Y quizás la más inquietante. La historia comenzó con un destello. Un punto que no coincidía con ningún asteroide conocido, ninguna órbita estable, ninguna trayectoria de cometa común. Los sensores automáticos de la red Atlas lo registraron primero como una anomalía lumínica, una señal débil, casi tímida, pero lo suficientemente distinta para que los algoritmos activaran un protocolo de seguimiento. A partir de ese instante, el destino del objeto quedó unido al nuestro. Lo que vino después dejó a la NASA entera en silencio. El archivo filtrado, la imagen que detonó todo, mostraba algo imposible. 3/Atlas no parecía una simple roca interestelar. Su forma se veía difusa, elongada, como si reflejara la luz en ángulos cambiantes. Y lo más perturbador, variaba en brillo de manera demasiado regular, demasiado precisa, como si emitiera pulsos. Cuando los científicos compararon esas fluctuaciones con las de otros cuerpos interestelares, Oumuamua, Borisov, descubrieron que 3/Atlas no seguía ninguna curva típica de rotación irregular. No, sus pulsos parecían coordinados, como si respondieran a algo. La NASA intentó mantener el análisis clasificado, pero siempre hay una grieta en la muralla, y a través de ella escapó una imagen, un fotograma estabilizado donde se veía al objeto recortado contra el fondo de estrellas. Una forma alargada, casi aerodinámica, con bordes que parecían suavizarse y endurecerse dependiendo del ángulo de observación. Michio Kaku lo describió así en una entrevista filtrada. No estamos diciendo que sea artificial, pero tampoco podemos descartar que obedezca a un mecanismo que no comprendemos. Un silencio incómodo siguió a esa declaración antes de que el video fuese eliminado. Los observatorios del hemisferio norte comenzaron a seguir a 3/Atlas con obsesión. Lo que registraron fue desconcertante. El objeto no mantenía una órbita normal. En lugar de desplazarse en línea recta, como hacen todos los visitantes interestelares, su trayectoria mostraba pequeñas variaciones, como microcorrecciones, como si ajustara su rumbo cada vez que se acercaba a una región con mayor densidad de partículas o a la influencia gravitacional de un cuerpo mayor. Era imposible, pero los datos estaban ahí. Durante semanas, los astrónomos discutieron en foros cerrados. ¿Era un fallo en los sensores? ¿Una distorsión óptica? ¿O realmente se trataba de un objeto que parecía tomar decisiones? Las mediciones espectroscópicas aportaron aún más misterio. El material de 3/Atlas reflejaba una combinación anómala de minerales, con patrones térmicos que no coincidían con nada conocido. No se calentaba de la forma esperada al acercarse al Sol. Tampoco emitía la típica cola de sublimación de un cometa. Era, en todo sentido, un intruso que violaba las reglas fundamentales de los cuerpos helados. Y luego, llegó la filtración más perturbadora. Un informe interno de la NASA, marcado como nivel de acceso restringido, afirmaba que 3/Atlas mostraba cambios bruscos en su ritmo de rotación, como si algo en su interior se realineara ocasionalmente. Los análisis describían la variación como un comportamiento que no puede ser explicado por la física de objetos inertes. Algo se movía dentro, o algo actuaba sobre él. Mientras tanto, en las noches más claras, los telescopios captaron imágenes sucesivas que mostraban un fenómeno inquietante. La superficie del objeto parecía respirar. Pequeñas zonas de luz y sombra se expandían y contraían, como si hubiese placas reflejantes que se ajustaran bajo un patrón orgánico. Los equipos de análisis digital intentaron estabilizar las imágenes. Al aplicar filtros de contraste, descubrieron que la luz no se reflejaba al azar. Seguía un ritmo constante, un patrón que se repetía cada cierto número de horas. Un patrón demasiado perfecto.
¿Qué clase de objeto interestelar mantiene un ritmo de pulsación casi matemático? La pregunta flotaba en el aire. Incómoda, inevitable. Los expertos en dinámica orbital propusieron varias hipótesis. Un cuerpo fracturado que gira de forma irregular. Un asteroide con zonas de diferente reflectividad. Incluso una masa metálica que podría actuar como antena natural. Pero ninguna explicación encajaba por completo. Siempre quedaba un resto de misterio. Un margen demasiado amplio de imposibilidad. Y entonces se detectó otra anomalía. A medida que el objeto se acercaba al perihelio, su punto más próximo al Sol debía aumentar su velocidad, siguiendo las leyes adicionales de la mecánica celeste. Pero 3I Atlas hizo algo inesperado. Aceleró demasiado, más de lo que su masa y trayectoria podían explicar. Los análisis indicaban que algo, no la gravedad solar, no una cola de gas, no un impulso externo visible, estaba empujándolo suavemente, como si portara un sistema de aceleración mínimo, silencioso e imperceptible. Los ingenieros aeroespaciales rechazaron esta conclusión de inmediato. No podía ser. Un artefacto interestelar era una idea demasiado peligrosa, demasiado cargada de implicaciones. Sin embargo, había un detalle perturbador. La aceleración coincidía exactamente con los momentos en que sus pulsos luminosos se intensificaban, como si fueran parte del mismo mecanismo, como si 3I Atlas se activara. Los científicos consultaron archivos antiguos, registros de radares, imágenes captadas por sondas. Buscaban comparaciones, objetos similares, cualquier analogía que pudiera calmar la inquietud que empezaba a extenderse entre las agencias espaciales. Pero no encontraron nada. 3I Atlas era único. Ni siquiera Oumuamua, el visitante interestelar que había causado controversia años atrás, mostraba patrones tan dramáticos. Oumuamua había sido extraño, sí, pero 3I Atlas era anómalo. Se comportaba como si entendiera su entorno, como si estuviera respondiendo a algo. Las simulaciones por computadora intentaron predecir su ruta posterior a perihelio. Los primeros modelos fallaron. Los segundos también. El objeto parecía modificar su trayectoria en tiempo real, como si adaptara su ruta a condiciones impredecibles. Los analistas comenzaron a llamarlo, en privado, el objeto que decide. La comunidad científica se dividió. Había quienes defendían la idea de un fenómeno nunca antes estudiado, una roca interestelar con propiedades físicas exóticas, quizás proveniente de una región del espacio donde las leyes materiales son distintas. Otros, más escépticos, insistían en que cualquier comportamiento extraño debía ser culpa de errores instrumentales, sesgos observacionales o interpretaciones incorrectas. Pero en la NASA, en silencio, en los pasillos donde las discusiones se dan a puerta cerrada, una frase se repetía con creciente frecuencia. Algo está mal. Esa conclusión no tenía bases sólidas. No podía publicarse. No podía admitirse en un informe técnico. Pero todos la sentían. Algo estaba fuera de lugar. Algo los observaba desde ese fragmento de oscuridad interestelar. Y entonces ocurrió lo inesperado. Durante una sesión de observación nocturna, uno de los telescopios registró un destello más intenso que los anteriores. Un pulso de luz que superó el brillo normal de 3I Atlas por un factor de 5. Los sensores se saturaron. Los filtros automáticos intentaron compensar. Pero el objeto siguió brillando durante 13 segundos completos. Luego, volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. La NASA revisó los datos una y otra vez. Intentaron replicar el análisis. Descartaron la posibilidad de un rayo cósmico, de un reflejo accidental o de una falla térmica. No había error. 3I Atlas había emitido un estallido luminoso, perfectamente registrado, perfectamente definido, y totalmente inexplicable. Lo más inquietante fue que ese estallido coincidió con un ajuste sutil en la trayectoria del objeto, un pequeño cambio de inclinación, casi imperceptible, pero real. Un cambio que lo acercaba más a la Tierra. Fue entonces cuando apareció la imagen filtrada. Una captura ajustada, realzada digitalmente, donde se veía el objeto con sus bordes casi simétricos, como si estuvieran formados por segmentos que se alineaban con cada pulso. Era una silueta demasiado regular para ser natural.
demasiado geométrica. El archivo se viralizó antes de que pudiera eliminarse. La NASA guardó silencio, pero ese silencio decía más que cualquier comunicado. A medida que 3/Atlas descendía hacia la zona interior del sistema solar, los cálculos mostraron otra anomalía. Su velocidad no solo aumentaba, sino que oscilaba, pequeños incrementos y decrementos rítmicos, como si el objeto respirara, como si se preparara para algo. Los astrofísicos propusieron teorías desesperadas: variaciones térmicas, liberación de tensiones internas, fragmentación superficial. Pero ninguna explicaba aquella precisión rítmica, semejante a un latido. Los observatorios internacionales comenzaron a registrar los mismos patrones. Los datos coincidían. 3/Atlas no se comportaba como un asteroide, ni como un cometa, ni como una roca común. Se comportaba como un mecanismo. Y entonces, en medio de la creciente tensión, surge una pregunta inevitable, una que atraviesa la mente de científicos y ciudadanos por igual. ¿Y si no estamos observando un objeto, sino una señal, un mensaje, un aviso, un visitante que no llega por accidente? La humanidad había visto cosas extrañas antes, pero nunca algo tan silenciosamente inquietante, tan científicamente imposible, tan emocionalmente perturbador. Porque cada nueva imagen, cada nuevo análisis, cada nuevo pulso luminoso parecía repetir la misma sensación. Algo está mal, algo nos supera, algo viene hacia nosotros. Y mientras 3/Atlas continuaba su aproximación, nadie podía imaginar que lo más inquietante aún no había ocurrido, que la verdadera revelación, la que dejaría sin palabras a la NASA y al mundo entero, estaba a punto de manifestarse en el cielo. En las primeras horas de la madrugada, cuando los observatorios permanecen en un silencio casi religioso, un equipo de astrofísicos del Centro de Estudios Orbitales registró algo que nunca habían visto. Un patrón repetitivo, demasiado perfecto para ser producto del azar, comenzó a manifestarse en los datos de telemetría de 3/Atlas. Los pulsos luminosos que antes parecían erráticos ahora seguían una secuencia, una métrica, un ritmo que se ajustaba como si respondiera a una estructura interna preprogramada. Los análisis indicaron que la frecuencia del pulso aumentaba ligeramente cada vez que el objeto corregía su curso, como si hubiese un vínculo directo entre el destello y el movimiento, como si una orden interna, un mecanismo o una señal oculta fuera responsable de cada mínimo cambio en la trayectoria. Los científicos de la NASA no podían creer lo que veían. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado coordinada. Una frase surgió en una reunión interna, pronunciada con un temblor apenas perceptible en la voz del ingeniero que la dijo. Esto no es comportamiento natural. Esto es comportamiento funcional. Aquellas palabras, registradas en las notas de una sesión confidencial, jamás debieron salir al público. Pero una fotografía tomada discretamente de la pantalla, en un momento de descuido, terminó publicada en un foro de astronomía. Fue eliminada minutos después, pero ya era tarde. La humanidad había visto lo suficiente para saber que algo excepcional estaba ocurriendo. En la división de dinámica gravitacional, un equipo especializado comenzó a reconstruir paso a paso las microcorrecciones orbitales de 3/Atlas. Lo que descubrieron fue aún más perturbador. Los ajustes no solo eran precisos, sino que estaban anticipándose a las variaciones del medio interestelar. Era como si el objeto previera cambios en el entorno antes de que estos ocurrieran. En un documento interno, un físico escribió: "No decimos que tenga sensores, pero se comporta como si los tuviera". Las palabras fueron subrayadas, rodeadas por un trazo rojo, acompañadas por una nota que decía: "No circulen esto". La pregunta que nadie quería formular en voz alta flotaba, invisible y pesada, en cada reunión, en cada análisis profundo, en cada gráfica examinada hasta el cansancio. ¿Estamos ante el primer objeto interestelar con funciones activas? Las implicaciones eran abrumadoras. Algunos científicos intentaron bajar el tono, proponiendo teorías alternativas. Una estructura fracturada que responde a estrés térmico. Un cuerpo metálico hueco cuyas placas vibran. Una acumulación de hielo cristalino que refleja la luz de manera rítmica. Pero ninguna de esas hipótesis explicaba el punto más inquietante: la coordinación.
Ninguna roca conocida, ningún cometa, ningún asteroide natural realiza ajustes que imitan decisiones. Ninguno anticipa variaciones gravitacionales. Ninguno responde con pulsos luminosos sincronizados con los cambios de rumbo. El objeto se comportaba como si estuviera consciente de su viaje. Los observatorios que seguían su desplazamiento comenzaron a detectar algo que, al principio, parecía ruido. Un patrón tenue, casi enterrado dentro del espectro infrarrojo. Una fluctuación térmica que aparecía y desaparecía en secuencias regulares. Cuando lo aislaron, descubrieron que se repetía con la misma frecuencia de los pulsos luminosos. Era imposible ignorarlo. 3 y barra diagonal Atlas no solo pulsaba luz, pulsaba calor. La NASA convocó reuniones de emergencia. Se desplegaron modelos tridimensionales de alta resolución, simulaciones térmicas, espectrales, gravitacionales. Todo indicaba que el objeto no estaba pasivo. Algo dentro de él se activaba, se apagaba y volvía a activarse, como un latido, como un ciclo energético, como un mecanismo. Cuando el objeto cruzó la órbita de Marte, un nuevo fenómeno se hizo evidente. La luz que reflejaba cambió en tonalidad. No se volvió más brillante ni más tenue, sino más uniforme, como si su superficie hubiera adoptado una textura diferente, más suave, más lisa, más controlada. Los astrofotógrafos compararon las fotos realizadas con semanas de diferencia y descubrieron que los contornos irregulares del objeto parecían haberse alineado. Antes, los bordes eran asimétricos. Ahora, eran casi paralelos, como si la estructura se estuviera modificando durante el trayecto. Las imágenes filtradas, ligeramente desenfocadas pero suficientes para provocar escalofríos, mostraban un objeto que, gradualmente, parecía adoptar aerodinámica. No en un sentido terrestre, claro, pero sí en un sentido funcional, como si optimizara su forma para la etapa siguiente de su viaje. La comunidad científica se vio obligada a admitirlo. 3 y barra diagonal Atlas estaba cambiando. Delante de nuestros ojos, en tiempo real. La madrugada del 5.º día después del cruce orbital marcó un antes y un después. Los radiotelescopios registraron un patrón inédito. Una secuencia de microondas que emanaba de 3 y barra diagonal Atlas con una frecuencia extremadamente baja. No era un mensaje, no era un código, pero tampoco era ruido. La señal tenía estructura, una base, una cadencia, un ritmo matemático que se repetía cada 47 minutos. La NASA ordenó silencio absoluto. Las antenas se alinearon con el objeto. Los ingenieros aplicaron filtros, ampliaciones, modulaciones inversas. Y lo que descubrieron fue desconcertante. El patrón no coincidía con nada natural, pero tampoco correspondía a ninguna forma conocida de comunicación artificial. Era otra cosa, algo intermedio, algo que parecía un subproducto inevitable de un mecanismo invisible, quizá un efecto secundario de su modo de propulsión, si es que tenía uno. Lo más inquietante fue esto. Cada vez que la señal se intensificaba, la luz pulsante del objeto aumentaba, como si ambos fenómenos, luminosidad y microondas, fueran parte de la misma función. Los astrónomos trataron de estimar su masa con nuevas técnicas, pero algo no cuadraba. Los cálculos indicaban que 3 y barra diagonal Atlas debía tener al menos 120 metros de longitud. Sin embargo, el comportamiento gravitacional sugería una masa mucho menor, demasiado menor. Era como si fuese hueco, o como si contuviera materiales ultraligeros, desconocidos para la ciencia humana. Un cuerpo de ese tamaño, con ese peso, no debería poder mantener tanta estabilidad. Pero ahí estaba, desafiando nuestro conocimiento, avanzando como si no le afectara la gravedad en la forma habitual. Por primera vez, los ingenieros aeroespaciales comenzaron a considerar la posibilidad de estructuras internas, cámaras, compartimentos, cavidades, que formaran parte de su composición. Pensarlo era casi sacrílego, pero ignorarlo era imposible. Cuando 3 y barra diagonal Atlas entró en la zona interior del sistema solar, ocurrió algo que dejó sin palabras a los equipos de observación. El objeto desaceleró, no bruscamente, como cuando un cometa pierde impulso al alejarse del Sol, no debido a fricción o colisiones con partículas. No, desaceleró, suavemente, gradualmente, de forma deliberada.
Los cálculos mostraron una pérdida de velocidad constante que no podía explicarse por fuerzas externas. Era como si aplicara un frenado controlado. Los científicos se quedaron petrificados. No había manera natural de explicar un frenado así. Ninguna roca, ningún cometa, ningún cuerpo inerte desacelera deliberadamente al entrar al sistema interior. Solo una nave lo haría, o un mecanismo, o un objeto con funciones internas activas. Pero nadie, absolutamente nadie, quería usar esas palabras. La tensión en los centros de control se volvió casi insoportable. Cada nueva lectura era peor que la anterior. Cada ajuste de trayectoria parecía responder a razones que solo el objeto comprendía. Los telescopios captaron otro fenómeno inquietante. Una ligera aureola alrededor de 3I Atlas. No era una cola de gas. No era sublimación. No era refracción atmosférica. Era un halo térmico. Un campo de calor que lo rodeaba, como si el objeto emitiera energía por debajo del espectro visible. Los sensores térmicos lo registraron como una niebla tenue, fluctuante, algo que no debería existir. Un campo que ningún asteroide había presentado jamás. Los técnicos lo llamaron informalmente la atmósfera fantasma. Y aunque el nombre parecía exagerado, describía exactamente lo que veían. Una envoltura etérea, casi viva, que crecía y se contraía según el ciclo luminoso del objeto. Pero la imagen filtrada que se publicaría días después cambiaría todo. Era una toma ampliada, estabilizada, y aunque borrosa, revelaba una sospecha terrible. La superficie de 3I Atlas tenía simetría, no absoluta, pero sí suficiente para indicar un patrón, como si estuviera compuesta por paneles, segmentos, placas. La idea de un ensamblaje, intencional o no, dejó atónitos incluso a los más escépticos. Los ingenieros exoplanetarios escribieron un informe donde, con extrema cautela, planteaban la posibilidad de que 3I Atlas fuera una estructura fracturada, un cuerpo compuesto por capas, un fragmento de un objeto mayor, una arquitectura desconocida. La palabra artificial no aparecía, pero estaba implícita, latente, silenciosa, como un fantasma en el texto. Los días siguieron llenos de tensión. Nadie dormía, nadie respiraba con tranquilidad. La humanidad entera parecía estar conteniendo el aliento. Las órbitas simuladas mostraron que el objeto pasaría más cerca de la Tierra de lo que inicialmente se había estimado. No lo suficiente para ser un peligro físico, pero sí lo suficiente para permitir observaciones detalladas. Un privilegio o un riesgo. Nadie sabía qué pensar. Cuando la NASA publicó su primer comunicado oficial, la declaración era fría y técnica. Pero los científicos que habían estado presentes en las reuniones internas sabían la verdad. El tono del comunicado era una máscara. La realidad era mucho más inquietante, porque todos sentían, a nivel instintivo, algo que no podían expresar en términos matemáticos. 3I Atlas no estaba simplemente pasando. Parecía acercándose. Llegaba con un propósito, un destino, una intención desconocida. Y lo que revelaría en su aproximación final, lo que estaba por manifestarse ante los ojos de la humanidad, sería aún más perturbador que todo lo que habíamos visto hasta ahora. Cuando 3I Atlas rebasó la órbita de la Tierra, algo cambió. No fue un estallido, ni un pulso anómalo, ni una desviación evidente. Fue más sutil, como si el espacio mismo se tensara alrededor de él. Los sensores de baja frecuencia del Deep Space Network detectaron una vibración tenue, una oscilación casi imperceptible en el fondo cósmico. Era como el eco de un susurro que no debía existir. Una fluctuación que no encajaba con ninguna interferencia conocida, ni solar, ni geomagnética, ni instrumental. Era otra cosa. Los ingenieros revisaron cables, antenas, algoritmos. Todo estaba perfecto. Todo funcionaba bien. Entonces, ¿qué era esa vibración? ¿Por qué aumentaba lentamente conforme 3I Atlas se acercaba? La respuesta no llegó de los laboratorios, sino del cielo. Las primeras imágenes de alta definición capturadas desde la Estación Espacial Internacional mostraron a 3I Atlas con una claridad escalofriante. El objeto ya no parecía un simple cuerpo irregular. Sus bordes mostraban hendiduras,
líneas, superficies que se alineaban bajo un patrón desconocido. Lo que antes parecía caótico ahora parecía ensamblado. Una estructura fractal, un orden escondido, una geometría imposible de descifrar pero demasiado precisa para ser fruto del azar. En una reunión privada, una astrofísica golpeó con los nudillos la mesa y dijo en voz baja: «Esto tiene diseño. Lo admita la NASA o no, esto tiene diseño». La frase quedó flotando en el aire, como un error, como un tabú, como una verdad peligrosa. Aún así, nadie se atrevió a corregirla. Las observaciones continuaron. Cada nueva imagen revelaba otro matiz, otro detalle inexplicable. Porque 3/Atlas tenía algo que ningún visitante interestelar había mostrado jamás. Una región oscura. Un ojo. Un punto que absorbía luz. Los primeros en detectarlo pensaron que era una sombra. Pero la sombra se mantenía siempre en la misma posición. No rotaba con el objeto. No respondía a la luz solar. Era una mancha inmóvil, acompañándolo en todo momento, como un sello, como una pupila. Los analistas lo catalogaron como región A7, pero entre los científicos comenzó a llamarse por un nombre extraoficial: el ojo del viajero. La pregunta que empezó a atormentar a todos era simple y devastadora. ¿Por qué una roca tendría un ojo? ¿Qué función cumplía esa mancha inmóvil? ¿Observaba? ¿Absorbía energía? ¿Era un sistema de navegación? Nadie tenía respuestas, solo teorías. Y cada teoría era más inquietante que la anterior. La noche del 32 de su aproximación, ocurrió el fenómeno que marcaría un antes y un después. Los radiotelescopios de todo el mundo registraron una caída súbita en la radiación de fondo en la dirección exacta de 3/Atlas. Fue como si algo se interpusiera entre el cosmos y la Tierra, como si el objeto absorbiera el ruido del universo. Un silencio cósmico, un vacío. Los datos no tenían precedentes. Un fenómeno así jamás había sido observado, ni con cometas, ni con asteroides, ni con sondas espaciales. Era como si 3/Atlas generara un campo invisible, un velo, una capa que filtraba las ondas de fondo. Los físicos lo compararon con un eclipse, pero un eclipse sin cuerpo sólido, un eclipse de radiación. La pregunta no tardó en surgir. ¿Esto es un efecto natural o una función? Un periodista filtró la existencia del fenómeno. La noticia explotó. El mundo empezaba a darse cuenta de que 3/Atlas no solo era extraño, era inquietante, demasiado inquietante. La NASA convocó una reunión global con agencias espaciales. Los informes circulaban entre manos temblorosas. En uno de ellos, un equipo escribió: «El objeto muestra patrones de comportamiento incompatibles con estructuras inertes». Esa frase, ese conjunto de palabras, fue la primera admisión formal, aunque velada, de que 3/Atlas no era normal. Y, sin embargo, nadie quería pronunciar la otra palabra, la palabra prohibida, la palabra que, hasta entonces, pertenecía a la ciencia ficción, artificial. Mientras tanto, los análisis espectrales de la superficie de 3/Atlas comenzaron a mostrar algo que rompía toda lógica. La reflectividad del objeto variaba por sectores. No era homogénea. Algunas zonas parecían estar hechas de un material extremadamente absorbente, otras, de un mineral desconocido pero con una refracción fuera de cualquier tabla existente. Lo más extraño era que esas zonas cambiaban con el tiempo, como si la superficie se reorganizara, como si los paneles se movieran, como si el objeto adoptara configuraciones distintas dependiendo de la fase de su viaje. Los expertos en materiales exóticos no tenían palabras. «Esto es imposible», dijeron, pero los datos repetían otra historia. 3/Atlas era un cuerpo vivo en términos estructurales, no biológicamente vivo, pero dinámico, adaptativo, evolutivo. Cuando el objeto alcanzó su punto más cercano a la Tierra, los telescopios más potentes registraron el fenómeno más escalofriante hasta ese momento. La región A7, el supuesto ojo, comenzó a emitir un resplandor tenue. No luz visible, no infrarrojo, algo entre ambas frecuencias, algo frío, algo que parecía un reflejo, pero que no provenía del Sol. Los científicos pensaron en una descarga, un cambio térmico.
un efecto óptico. Pero cuando compararon las imágenes, se dieron cuenta de que el resplandor era circular, casi perfecto, como un anillo irisado, un anillo que se abría y cerraba, lentamente, rítmicamente, como un ojo que parpadea. El silencio en el centro de control fue absoluto. Un ingeniero dejó caer su lápiz. Otro se apoyó en la pared, pálido. Un director de misión murmuró: «Esto no es una piedra. Esto no es natural. Esto está mirando». Pero nadie podía gritar, o correr, o encender una alarma. No había un protocolo para esto. No había un manual. No había forma racional de reaccionar. Porque 3/Atlas estaba justo ahí, pasando frente a nosotros y mostrando señales de un comportamiento imposible. Poco después, un análisis matemático reveló un dato aún más perturbador. La oscilación de la pupila coincidía con la frecuencia de los pulsos luminosos. Todo estaba sincronizado. Todo seguía un ritmo, un patrón que no respondía a fenómenos naturales, sino a algo más, una intención. Ese concepto, esa idea sacrílega en el mundo científico, comenzó a infiltrarse lentamente en la conversación, como una sombra, como una amenaza, como un dedo invisible señalando nuestra ignorancia. Porque la ciencia podía explicar la luz, la masa, la dinámica orbital, pero no podía explicar decisiones. Y 3/Atlas, en su silencio, parecía tomar decisiones. El mundo estaba al borde del pánico. Las redes sociales estallaron con teorías, desde lo absurdo hasta lo apocalíptico. La NASA se vio obligada a emitir un comunicado, insistiendo en que todo estaba bajo control. Pero internamente sabían que no tenían control de nada, y que la siguiente anomalía estaba por manifestarse. Porque en el momento exacto en que 3/Atlas pasó por el punto más luminoso de su trayectoria, cuando su superficie reflectante alcanzó el máximo brillo posible, algo ocurrió. Una de las placas superficiales se abrió, no por completo, no con violencia, más bien como una flor metálica que separa un pétalo. Apenas un movimiento, apenas una rendija, pero suficiente para que los sensores captaran un destello, un rastro, una señal que no venía de su superficie, sino de su interior. Los algoritmos colapsaron bajo la carga. Los ingenieros comenzaron a gritar. Los científicos, sin aliento, repetían: «¿Qué es eso? ¿Qué es eso dentro? ¿Qué es lo que estamos viendo?». Pero no hubo tiempo para responder. La rendija se cerró, el brillo desapareció, y 3/Atlas continuó su ruta, impasible, silencioso, enigmático, como si nada hubiera pasado. A partir de ese momento, el objeto dejó atrás la Tierra, avanzando hacia el espacio interior. Pero había dejado algo más que datos y confusión. Había dejado una sola pregunta, que resonaba en todas partes. ¿Qué quiere 3/Atlas? Y esa pregunta, esa duda primigenia, sería la que abriría la puerta al giro más inquietante de toda esta historia. Porque lo que ocurriría después, lo que se revelaría en la distancia, no solo dejaría sin palabras a la NASA, cambiaría para siempre nuestra noción de soledad en el universo. 3/Atlas avanzaba hacia la región interior del sistema solar como un intruso silencioso. Pero lo que nadie sabía entonces, lo que ni siquiera sospechaban los observatorios más avanzados, era que el objeto estaba a punto de revelar su comportamiento más desconcertante. Un comportamiento que desafiaría no solo la física, sino la propia percepción humana del tiempo y el espacio. Después de su máximo acercamiento a la Tierra, los movimientos del objeto cambiaron. Ya no eran ajustes minúsculos. Ya no eran oscilaciones rítmicas o pulsos luminosos sincronizados. El objeto comenzó a efectuar maniobras que, en su sutileza, contenían una precisión imposible de replicar por cualquier cuerpo natural. Los modelos tridimensionales mostraron que 3/Atlas seguía un recorrido que, por primera vez desde el inicio del seguimiento, no era caótico, sino calculado, como una ruta, una trayectoria optimizada, un plan. Las simulaciones indicaron que el objeto había tomado un rumbo que lo llevaría a un punto específico, el límite del sistema interior, en un ángulo exacto, con un margen de error de menos de 1/10 de grado. Era una maniobra tan precisa,
tan matemáticamente perfecta, que dejó perplejos incluso a los expertos en mecánica celeste. Un científico comentó en una reunión confidencial: no solo se está alejando, está navegando. Y esa palabra, navegando, se convirtió en un murmullo prohibido que recorría los pasillos de la NASA como un fantasma. Mientras tanto, los instrumentos continuaban registrando anomalías térmicas, pero ahora con una peculiaridad sin precedentes. La energía no se emitía de la superficie, sino del interior. Era casi como si una estructura subyacente, un armazón oculto, se estuviera calentando, reorganizando o activando. Los sensores de espectrometría detectaron patrones que se repetían solo en ciclos específicos. No eran señales artificiales, pero tampoco eran naturales. Parecían algo intermedio, un tipo de emisión incidental, como el sonido que hace una máquina al arrancar, pero traducido al lenguaje cósmico. Los astrofísicos comenzaron a preguntarse: ¿está 3 y barra diagonal Atlas preparándose para algo? ¿O está respondiendo a algo que nosotros no podemos ver? Era una idea aterradora, porque implicaba interacción, implicaba propósito. La región A7, aquel ojo oscuro que parecía absorber la luz, se volvió aún más inquietante. Los telescopios comenzaron a registrar cambios en su forma. Ya no era una simple mancha circular. Ahora parecía expandirse y contraerse, como si respondiera a estímulos invisibles. Algunos investigadores describieron el fenómeno como dilatación óptica, otros como morfología dependiente de ángulo. Pero internamente, muchos lo veían como lo que parecía: un ojo que analiza, un ojo que observa, un ojo que registra. Hubo incluso un físico teórico que, en estado de agotamiento extremo, murmuró ante sus colegas: nos está estudiando. Nadie se rió, nadie lo contradijo. El silencio que siguió confirmó algo terrible. Todos lo habían pensado, pero nadie se atrevía a admitirlo. El momento más escalofriante llegó días después, cuando un telescopio automatizado registró una secuencia de imágenes que mostraban un cambio inesperado en la superficie del objeto. Una de las placas, aquellas estructuras que antes habían parecido pétalos o segmentos, volvió a separarse. Esta vez, más claramente, más suavemente, como si la estructura se abriera con precisión milimétrica, revelando un interior oscuro, profundo, insondable. Los sensores ópticos saturaron durante milisegundos. Luego, recuperaron la imagen, y lo que captaron fue imposible. Allí, dentro de la abertura, no había roca, no había hielo, no había minerales. Había vacío, un vacío absoluto, un espacio hueco tan perfecto que absorbía casi toda la luz que intentaba atravesarlo. Era una cavidad interna, una cámara. Un ingeniero de materiales exóticos escribió en un informe privado: el interior de 3 y barra diagonal Atlas no es sólido, está diseñado. Y aunque la palabra diseñado fue tachada antes de que el informe circulara oficialmente, la idea ya estaba sembrada. Mientras 3 y barra diagonal Atlas alejaba de la Tierra, su emisión de microondas disminuyó, pero no desapareció. Ahora, la señal era más compleja. Ya no era un pulso rítmico irregular. Tenía modulaciones, pequeñas variaciones, un tejido matemático intrincado que nadie había visto antes. No era una transmisión consciente, nadie se atrevía a decir eso, pero sí parecía un subproducto de un mecanismo más avanzado. Algo que realizaba funciones internas, algo que requería energía, algo que interactuaba con su entorno. Los patrones fueron analizados durante horas por supercomputadoras. Un algoritmo generó un resultado perturbador. La secuencia tenía baja entropía, demasiado baja. En otras palabras, la señal no era ruido, no era azar, era orden. Orden en un objeto que, supuestamente, era solo una roca interestelar. Mientras tanto, la anomalía más desconcertante se manifestó repentinamente. Una que nadie esperaba. Una que desafió toda la lógica conocida. Porque, mientras 3 y barra diagonal Atlas se alejaba del sistema interior, desaceleró otra vez, pero no por fuerzas naturales, no por influencia gravitatoria, no por colisiones con partículas solares. Desaceleró de forma suave, progresiva, intencional, como si estuviera llegando a su destino. Los científicos no pudieron contener la incredulidad.
La trayectoria prevista indicaba que el objeto debía continuar su camino hacia afuera, perdiendo velocidad gradualmente de acuerdo con las leyes celestes. Pero no. 3 y barra diagonal Atlas se comportaba como si estuviera deteniéndose, como si buscara un punto, un lugar, una coordenada precisa. La NASA emitió un comunicado cuidadosamente neutral, una actualización rutinaria sobre el desplazamiento del objeto. Pero internamente, el pánico científico se desató. Un ingeniero de navegación exclamó: ¿por qué se está frenando otra vez? ¿Para qué? Nadie tenía una respuesta. El fenómeno se volvió aún más extraño cuando los telescopios captaron algo que rompió las expectativas por completo. El halo térmico, aquella envoltura invisible que rodeaba al objeto y que parecía una especie de atmósfera fantasma, comenzó a expandirse. Primero, un 2%, luego, un 7%, finalmente, un 19%. La expansión era grande, medible, real. Los sensores infrarrojos detectaron una elevación en el campo térmico. No era peligrosa, no era energética, pero sí era significativa. Era como si el objeto estuviera activando un campo, un escudo, una barrera, una función que, hasta ese momento, había permanecido inactiva. La expansión térmica continuó hasta estabilizarse. Formó una esfera perfecta alrededor del objeto. Una esfera tan simétrica que ningún proceso natural podía explicarla. En una reunión de emergencia, una directora de misión dijo: «Esto es ingeniería». Las palabras cayeron como un martillazo. Nadie respondió. Todos sabían que era cierto. O que, al menos, era lo que parecía. Mientras tanto, desde varias estaciones de seguimiento, se registró un fenómeno que pasó inadvertido al principio, pero que luego se volvió motivo de alarma. La emisión de microondas se sincronizó con la expansión térmica. Es decir, el campo crecía, la señal cambiaba. El campo se estabilizaba, la señal volvía a su ritmo habitual. Era una relación directa, un vínculo, un sistema. Cualquier ingeniero de telecomunicaciones lo habría reconocido de inmediato. Esto se parecía demasiado a un proceso de calibración. Pero, ¿calibración de qué? Los físicos teóricos se encerraron en una sala durante 8 horas, debatiendo a gritos. Al final, solo llegaron a una conclusión posible. 3 y barra diagonal Atlas estaba activando una función interna. Una función que requería ajuste de la estructura, emisión de señal, expansión térmica, desaceleración controlada. Ese conjunto de características describía algo que la ciencia humana aún no conocía, pero que se asemejaba a un único concepto: transición de operación. O dicho de otra forma, el objeto estaba cambiando su modo de funcionamiento. Y entonces ocurrió el suceso más inquietante de todos. Cuando los telescopios apuntaron hacia el objeto en su fase de desaceleración final, captaron un destello interno. No de la superficie, no de las placas, no de la pupila, del interior. Un destello profundo, silencioso, que se expandió como una onda. Una onda que no emitía luz visible, pero que amplificaba el halo térmico. Era como si algo hubiera despertado dentro de 3 y barra diagonal Atlas. Los sensores saturaron. Las lecturas se volvieron caóticas. Los algoritmos no lograron estabilizar la señal. Y entonces, por primera vez, una voz, una sola voz, se escuchó en el centro de control. ¿Y si no está llegando aquí, sino esperando algo que viene detrás? Nadie respondió, pero la pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia, porque el comportamiento del objeto ya no correspondía a algo que simplemente viaja, ni a algo que explora, ni a algo que pasa por accidente. Correspondía a algo que aguarda, algo que adopta posición, algo que calibra, algo que se detiene donde debe detenerse, algo que despliega un campo casi simétrico, algo que se prepara. Y la humanidad no tenía idea de para qué. Mientras el mundo seguía intentando comprender, 3 y barra diagonal Atlas completó su desaceleración y quedó suspendido en el espacio, casi inmóvil. Un cuerpo interestelar jamás debería hacer eso. Jamás. Y sin embargo, ahí estaba, inmóvil, vigilante, silencioso, como un centinela, como un faro, como un dispositivo esperando activación. Y lo que ocurriría a continuación
Lo que revelaría ese objeto inmóvil en la oscuridad sería el giro más inquietante de toda esta historia. Un giro que pondría en duda no solo lo que es 3/Atlas, sino lo que somos nosotros. Durante días, 3/Atlas permaneció inmóvil, suspendido en un punto del espacio como un centinela que hubiera encontrado exactamente el sitio que buscaba. No rotaba, no aceleraba, no emitía pulsos irregulares. Solo permanecía ahí, quieto, silencioso, como si hubiese alcanzado un estado de reposo calculado. Los astrónomos miraban los datos y no podían creer lo que veían. Ni un cometa, ni un asteroide, ni ninguna roca natural había mostrado nunca una estabilidad semejante. Para flotar así, sin caer, sin desviarse, sin arrastrarse por fuerzas gravitacionales, se requería una precisión inimaginable, una ingeniería que la humanidad solo podía soñar. Parecía un artefacto detenido en un punto gravitacional perfecto, pero no era un punto reconocible. No era un Lagrange estable. No era una resonancia orbital. Era un lugar elegido, un lugar exacto, una coordenada que ningún mapa astronómico había marcado jamás como especial. Hasta ese día, los sensores térmicos continuaron registrando el campo expandido de 3/Atlas, esa aureola casi etérea que parecía un escudo o una atmósfera artificial. Pero ahora, ese campo estaba completamente estático, congelado en un equilibrio absoluto. Era como si hubiera alcanzado su forma final. Los analizadores espectrales detectaban emanaciones débiles, un murmullo energético que oscilaba en frecuencias desconocidas. No eran señales de comunicación, según los expertos. No tenían estructura suficiente, pero sí correspondían a algo que solo podía describirse así. Una operación interna en marcha, algo funcionando, algo activo. Un físico teórico lo expresó con brutal sinceridad. Esto no está muerto por dentro. Esto está despierto. La frase quedó registrada en un informe interno, pero jamás llegó al público. Mientras las agencias espaciales intentaban comprender el fenómeno, ocurrió la filtración más importante de toda esta historia. Un conjunto de imágenes captadas por un telescopio privado, un observatorio pequeño, sin regulaciones gubernamentales, logró captar el interior oscuro del objeto durante un microparpadeo de sus placas. Apenas un segundo, apenas una hendidura, pero suficiente para revelar algo que nadie había visto antes. Dentro de la estructura hueca, había líneas, no cables, no soportes, no nervaduras naturales. Líneas, patrones geométricos, trazos rectilíneos con bifurcaciones simétricas. Un ingeniero en estructuras espaciales lo dijo sin rodeos. Esas líneas parecen guías internas, rieles, tal vez, o soportes de un mecanismo. Otro científico replicó, ¿un mecanismo para qué? Nadie respondió, porque no había forma de saberlo. Y al mismo tiempo, había demasiadas formas posibles. Días después, el campo térmico que rodeaba al objeto comenzó a vibrar, no expandirse, no contraerse. Vibrar, una vibración suave, periódica, casi transtemporal, como si el campo respondiera a impulsos que no provenían del sol ni de ninguna fuente cercana. La oscilación era matemática, deliberada, ordenada. Un ingeniero de Jet Propulsion Laboratory escribió una nota que no debía existir. Parece un patrón de espera, como un latido, esperando sincronía. ¿Sincronía con qué? Esa era la pregunta que nadie quería pronunciar. Porque si 3/Atlas estaba esperando, entonces no era solo un visitante. Era un instrumento, un poste, una señal, una baliza. Una palabra surgió repetidamente en los análisis privados, aunque todos la temían. Baliza interestelar. Pero, ¿una baliza de qué? ¿Para quién? ¿Con qué propósito? Mientras tanto, el ojo del objeto, la región A7, permanecía completamente inmóvil, sin parpadeos, sin cambios, sin respuesta visible, hasta que, sin previo aviso, ocurrió el fenómeno más estremecedor de toda su presencia en nuestro sistema solar. A las 4:16 mt, la pupila oscura se iluminó, no con luz reflejada, no con luz solar, con luz interna. Primero un punto, luego un aro, luego un círculo completo. Un resplandor tenue, frío,
preciso, que parecía provenir del fondo de esa cavidad, como una linterna apuntando hacia afuera desde un abismo insondable. La luz no parpadeaba, no vibraba, no emitía radiación peligrosa. Solo miraba. Se mantuvo así durante 7 minutos con 49 segundos. Luego se apagó. Para siempre. Las conferencias internas se volvieron frenéticas. Todos querían entender. Nadie podía. Algunos propusieron que la luz era un proceso interno de enfriamiento. Otros, que era una reacción química. Otros, que era una descarga de energía acumulada. Pero había un detalle que derrumbó todas estas ideas. La luz estaba centrada, perfectamente centrada, como si hubiera sido emitida por un dispositivo colocado en el punto exacto del núcleo hueco. La probabilidad de que eso fuera natural era cero. Cero absoluto. Horas después del fenómeno, 3 y barra diagonal Atlas comenzó a rotar. Por primera vez desde que había entrado al sistema solar. Una rotación lenta, calculada, con un eje tan preciso que parecía la maniobra de una nave. Cada placa, cada segmento, cada panel reflectante parecía alinearse con la rotación, como si el objeto adoptara una nueva forma, un nuevo ángulo, un nuevo propósito. Los científicos observaron, impotentes, mientras la estructura se orientaba, no hacia el Sol, no hacia la Tierra, no hacia ningún cuerpo celeste cercano, sino hacia la nada, hacia el vacío interestelar, hacia un punto donde no había constelaciones conocidas, ni regiones de gas, ni anomalías gravitacionales. Una dirección arbitraria, inexplicable, a no ser que respondiera a algo que nosotros no podíamos ver, o que estuviera señalando algo, o esperando algo. Luego vino la última anomalía, la más inquietante, la más inexplicable, la que todavía, hoy, mantiene despiertos a los expertos durante la noche, porque al finalizar su rotación, el campo térmico que rodeaba a 3 y barra diagonal Atlas cambió de forma. Dejó de ser una esfera, se deformó, se comprimió, adoptó un patrón irregular, como si estuviera respondiendo a una fuerza externa. Pero no había nada ahí, nada en absoluto, ni radiación, ni masa, ni partículas, y sin embargo, el objeto actuó como si algo lo tocara, como si algo lo rozara, como si algo invisible lo activara. Los sensores se volvieron locos. Las lecturas se dispararon en todas direcciones. La señal de microondas estalló en un paroxismo de orden matemático. Y entonces ocurrió. La superficie del objeto, completa, total, absoluta, cambió. No se rompió, no se fracturó, no se desprendió, cambió. La textura se volvió lisa, uniforme, metálica, como si el objeto adoptara, en un solo instante, una nueva forma coherente, una forma definida, un cuerpo perfecto, aerodinámico, simétrico, un diseño que parecía deliberado. No parecía una roca, no parecía un cometa, no parecía un fragmento, parecía un artefacto, un objeto construido, una nave silenciosa, inmóvil, observándonos desde la frontera del sistema interior. Los ingenieros en el centro de control quedaron petrificados. Los directores de misión no sabían qué decir. Los expertos en física cuántica miraban los datos sin poder comprenderlos, porque la transición había sido demasiado perfecta, demasiado repentina, demasiado mecánica. Era el equivalente a ver una crisálida abrirse, a ver un mecanismo desplegarse, a ver un objeto transformarse frente a nosotros. Y entonces, la señal, aquel murmullo de microondas, pausó, se congeló, por exactamente 31 minutos y 12 segundos, y luego desapareció. El objeto quedó inmóvil, perfecto, silencioso, y allí, en ese silencio absoluto, ocurrió el giro final, porque las computadoras, al recalcular su posición con precisión milimétrica, descubrieron algo que nadie esperaba. 3 y barra diagonal Atlas no estaba quieto. Estaba apuntando a nosotros, con un eje alineado directamente hacia la Tierra, con una precisión que ningún objeto natural podría alcanzar. Era imposible malinterpretarlo. No era casualidad, no era un error, no era ruido, era elección, era enfoque, era dirección,
Era la mirada de algo que había cruzado el vacío interestelar y había decidido observarnos. La humanidad esperó respuestas. La NASA guardó silencio. Los científicos se rehusaron a especular públicamente. Pero en un informe privado, de una sola página, sin firma, sin remitente, apareció una frase que se hizo legendaria entre quienes lograron verla. 3/diagonal Atlas no vino hacia nosotros. No vino a saludarnos. No vino a comunicarse. Vino a mirar. Y más abajo, escrita a mano, porque algo o alguien necesita saber si aún estamos aquí. Hoy, 3/diagonal Atlas continúa allí, suspendido, inmóvil, con su superficie metálica perfecta, con su eje alineado hacia la Tierra, como un ojo abierto en mitad de la noche cósmica. No se sabe si es una baliza, un observatorio, una sonda, un centinela, un aviso, una señal. No sabemos si lo activaron fuerzas que aún no comprendemos, o si está esperando otra cosa. Pero la pregunta que atormenta a los científicos, la pregunta que aún nadie quiere hacer públicamente, permanece. Si esto es una baliza, ¿para quién está enviando su mensaje? Y quizás lo más aterrador de todo es imaginar que la respuesta ya viene en camino, que algo, en algún lugar del vacío, ha recibido la señal, que algo está mirando la misma dirección, que algo está respondiendo, y que 3/diagonal Atlas, silencioso, inmóvil, perfecto, no es el visitante, sino el anuncio, el preludio, el primero, porque a veces, en el universo, las cosas no llegan solas. A veces, alguien envía a un explorador primero, una mirada, un ojo, un centinela, y detrás de él viene lo que de verdad importa, lo que de verdad busca, lo que de verdad observa, lo que de verdad decide. La humanidad no está sola. Nunca lo estuvo. Y ahora, por primera vez, lo sabemos. La única pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando llegue lo que sigue?